Saludos. Nuestro invitado de honor es el doctor en filosofía por la Universidad Metropolitana UNAM, Alejandro Navar Tovar, quien durante sus estudios doctorales realizó una estancia de investigación auspiciada por el Departamento de Intercambio Académico de la Universidad de Alemania, bajo la dirección del jurista Robert Alexis, quien es uno de los filósofos más conocidos. Ya para el año 2019 publica su primera obra como traductor titulada La filosofía del derecho de Gustave Rabroux, y para enero del año 2015 publica su primera obra titulada La institucionalización de la razón, la filosofía de Robert Alexis. Y en diciembre del año 2020 publica su segunda obra titulada Argumentación jurídica bajo el sello editorial del Instituto de Ciencias Penales. Y para el año 2021 publica su tercera obra titulada Populismo Punitivo, con el cual vamos a estar compartiendo sobre su obra titulada Populismo Punitivo, crítica del discurso penal. Claro, no sin antes recordarle que este contenido llega gracias a nuestros mecenas. Y por igual que por favor se suscriban a nuestro canal dándole ahí abajo a la campanita porque es una forma de apoyar la creación de este contenido. Entonces, la obra última que referíamos es una crítica de las formas en que las sociedades en general y las comunidades, de términos particulares, han sido cooptadas por una teoría compleja que busca de alguna manera la deshumanización del discurso penal para convertirlo en un discurso punitivista. Podemos observar en las primeras líneas, el autor de manera clara nos presenta el concepto de populismo punitivo, al asumir 5 o varias concepciones sobre el populismo. Podemos ver cómo dicho discurso lleva una reacción hostil a la democracia representativa y que por igual es una ideología carente de núcleo de valores. Es decir, que este discurso penal de alguna manera va a corroer esas instituciones fundamentales para la construcción de un Estado social y democrático de derecho. Entonces, esto que él le llama populismo punitivo lo asume en función de dos tesis que va a desarrollar, como verán más adelante, en todo el libro. La primera es la exclusión de medidas alternativas a la prisión, es decir, descartar cualquier opción diversa a la pena privativa de libertad para tratar la criminalidad. Un ejemplo de esto en la República Dominicana es la imposición de medidas de coerción que se realizan de manera constante, como por ejemplo el caso de que se roba un famoso salami, entonces inmediatamente le imponen una medida de coerción que se convierte en una medida desproporcional. Y la segunda es la tesis de la desproporcionalidad de las penas, a partir de la cual se busca aumentar cada vez más las condenas de prisión a las personas que delinquen como una medida ejemplarizadora para garantizar de alguna manera la legitimidad política, es decir, darle respuesta a algún llamado político. Para ello es que ustedes van a ver, por ejemplo, personas en nuestro país, y se hace más extensivo inclusive América Latina, que defiendan de que debe de aplicarse pena de muerte y que debe de aplicarse sanciones severas, como por ejemplo la cadena perpetua o una persona que sea condenada a 100 años. En todo esto, los medios de comunicación juegan un rol importante al moldear el imaginario social hasta orientarlo a los impulsos punitivistas que exigen mayores y más ejemplares penas. Ahí podemos, por ejemplo, ver la participación que juegan los influencers, los periodistas y las personas que tienen influencia dentro de la sociedad. Pero, repetimos, sobre todos estos aspectos vamos a estar conversando con nuestro invitado, así que por favor vean esta entrevista. En América Latina hay, hay un discurso político recurrente y es
el de cómo tratar a este tipo de crímenes. Entonces, el objetivo de mi librito es señalar cómo se va gestando este discurso punitivo, cómo se va a insertar en las instituciones, cómo a partir de su inserción en las instituciones va a generar efectos negativos en los estados democráticos y sociales de derecho contemporáneos y cómo poder revertir ese discurso. Así que haré una síntesis breve. Para mí el punto de partida del populismo penal son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales. La televisión, la radio, los periódicos. Muchas veces cuando no tienen noticias buenas que dar, sobre todo los periódicos o noticias amarillistas, empiezan a sobreexplotar los delitos que vemos en la sociedad. Los medios de comunicación empiezan a crear una imagen sobre la sociedad en la que vivimos, una imagen bastante violenta. Cuando un delito, por desgracia, es cometido, los medios de comunicación empiezan a sobreexplotar esta imagen de los delitos. Y esta imagen de los delitos no es neutral, eso tenemos que dejarlo claro. Son imágenes que van acompañadas de un racismo, clasismo y misoginia evidentes. Es fácil ver cómo, por ejemplo, voy a pensar en México, no sé si en Dominicana es igual, que cuando aparecen las imágenes de delincuentes, siempre son jóvenes, hombres de los estratos sociales más bajos. Aquí en México, durante la década de los 90, hubo un apogeo de estas series de televisión americanas y muchas personas de origen socioeconómico bajo le pusieron a sus hijos nombres de personajes de series americanas. Ahora que ya tengo yo estudiantes, por ejemplo, de 18 a 25 años, lo compruebo. Ahora los chicos se llaman Kevin, Brandon, Brian. Y en México, tener un nombre como Kevin, Brandon, Brian y ser moreno de origen socioeconómico bajo, se asocia a ser un delincuente. Empieza a crearse un estigma hacia los jóvenes pobres, los jóvenes que utilizan motos económicas. Empieza a crearse un estigma sobre los jóvenes que fuman marihuana. Empieza a crearse un estigma en torno a las personas que usan tatuajes y eso la sociedad civil empieza a reaccionar. Pero no solamente hay una estigmatización hacia los jóvenes pobres, también hay una estigmatización hacia los mismos policías, que siempre se les considera personas corruptas y obesos. Hay una estigmatización hacia la víctima, que en buena parte de los casos es una mujer y que pues es una mujer que no se sabe defender y a la que le terminan cometiendo el peor de los delitos. También hay un estigma hacia los jueces, que siempre son vistos como personas corruptas. Pero hay un exaltamiento de los justicieros o de los políticos que gritan que alto a la delincuencia y que él va a crear medidas represivas para acabar con esto. De esa manera los medios de comunicación dan el primer paso. Pero esto no es un panorama completo. En mi libro decidí enfrentarme a un fenómeno nuevo que no habían visto muchos criminólogos en América Latina, y son las redes sociales. Muchas veces hemos descuidado las redes sociales o no les damos la atención que deberíamos. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que las redes sociales no son tan importantes, porque creemos que solamente de los grandes medios se estigmatiza a los pobres, pero no. Las redes sociales ahora se han vuelto un problema para el derecho penal. Pienso, por ejemplo, en las personas influencers. No sé si allá habla de mire en Sí, Dominicana. sí, claro que sí. Y ejercen bastante influencia en la sociedad en términos Exacto. generales y sobre todo en un sector más popular, pudiéramos decir. Tienen un impacto. Claro, aquí en México y en América Latina empiezan a surgir los influencers, personas que no tienen conocimiento de muchas cosas y te empiezan a hablar de músculos, de deporte, tienen una imagen estética que convence a las personas. El tipo que va a hablar de música reggae va a tener rastas, lástima que no tengo rastas. La persona deportista va a llegar con su musculatura y va a ofrecer unos polvos baratos que no van a servir, pero su imagen contribuye a crear esa legitimidad.
Lo mismo pasa cuando empiezan a hablar de temas de derecho. Las personas que hemos estudiado derecho o política, sabemos que lo que dicen los influencers no tiene sentido, pero para una generación joven que quiere un conocimiento diluido, esto va a gustar. El gran problema de las redes sociales es que se empieza a difundir una especie de noticias negativas sobre el crimen, empiezan a difundirse. Un tipo lastimó a un animal, un chico golpeó a una mujer, y muchas veces como sociedad vamos a empezar a reaccionar violentamente. Oye, este maldito desgraciado golpeó a un perro, vamos a lincharlo, vamos a ir a su casa y vamos a golpearlo. Oye, ese tipo golpeó a una mujer, vamos a hacerle lo peor. Claro, por una parte las redes sociales reaccionan ante la impunidad que ha habido en nuestra región, y creo que todos lo sabemos. Ha habido impunidad histórica de grupos poderosos, de hombres blancos poderosos, eso es terrible. Pero también se empieza a dar el fenómeno de los linchamientos mediáticos, donde alguien dice, oigan, a Vladimir o Alejandro cometieron acoso en la universidad, bueno, vamos a destruir su carrera, sin pensar en que tiene que haber un debido proceso. Yo estoy en contra del acoso, estoy en contra del maltrato animal, estoy en contra del abuso infantil, pero desde mi punto de vista garantista, sí creo que es importante que se dé un debido proceso para que no se den estos linchamientos. Pero eso no importa. La sociedad, cuando ve que alguien es acusado de plagio en una universidad o un político es acusado de tener relaciones con la mafia, empiezan a circular las imágenes, las noticias. Empezamos todos a linchar a la persona. Si un Sí, juez, por así ejemplo, es. libera a una persona. Y hay, sí, en esa misma línea, hay algo también muy interesante. Aquí desde la República Dominicana, en algunos momentos han habido situaciones, por ejemplo, unos menores de edad habían cometido un hecho, supuestamente habían cometido un hecho punible, le habían quitado la vida a un taxista, y ya toda la comunidad empezaba a cuestionar y a decir, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que unos menores tan solo se le pueda sancionar a 8 años? O sea, ellos lo que estaban defendiendo era que a eso la pena debía de elevarse. Y hay algunos que ante situaciones parecidas a esa salen a plantear de que debería haber o pena de muerte o que debía de haber en algunos casos penas más graves, 100 años, cadena perpetua, etcétera. Y inclusive ha habido todo un movimiento en la sociedad que se ha cuestionado esa situación, de que lo correcto es penas elevadas, porque entienden que la solución a todos los males sociales es sobre la base de sanciones. Entonces es una situación que nosotros inclusive lo hacemos extensivo, me corrige usted, no solo a la República Dominicana, sino prácticamente a muchos países de América Latina y el Caribe, por poner solo un ejemplo, porque las realidades históricas en cierto punto de esos países son muy similares. Así es, Vladimir, totalmente de acuerdo con lo que dices. La región latinoamericana, por desgracia, es una región donde ha habido mucha impunidad. Ha habido, por desgracia, una ineficacia de las autoridades, también corrupción. Pero el tema es que con los linchamientos mediáticos, de ahí al linchamiento físico, el camino es muy pequeño. Hace poco en Taxco, en un pueblo en Guerrero, en México, una niña fue asesinada, Camila, de 8 años. Y la autoridad ya tenía una carpeta de investigación, ya más o menos tenía ubicada a las personas que fueron acusadas. No se movieron a tiempo y fue las personas y fueron a linchar a la mujer, la golpearon hasta matarla, a los dos niños también, los dos adolescentes también fueron golpeados, uno es mayor de edad, otro es menor de edad, ensangrentados. Y esto responde a la lógica de que cuando el Estado es ineficiente en toda América Latina queremos linchar a los delincuentes. Estos niños que mataron a un taxista, pues obviamente van a querer lincharlos también o darles las penas máximas, porque es la forma en cómo la sociedad reacciona ante la ineficacia de las autoridades. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que ahora las redes sociales también empiezan a linchar a las personas ante la ineficacia de la autoridad, ante nuestra percepción. El populismo penal juega mucho con percepciones. Tenemos la percepción de que los jueces son corruptos, de que los policías son ineptos, de que los delincuentes son todopoderosos. Tenemos también la percepción de que matando a los delincuentes por propia mano o darles penas excesivas vamos a resolver el problema. Entonces, el populismo es un movimiento de percepciones y una política de las emociones. Yo también me enojo cuando veo un video de un tipo golpeando a un perrito. Por supuesto, somos seres humanos. El problema es que
muchos políticos van a estar volteando a ver a las redes sociales y se van a dar cuenta que la sociedad no quiere una pena humana para el prójimo, quiere destruir al prójimo, lo quiere muerto o en la cárcel. Los políticos van a empezar a ver esto. Cuando yo escribo mi libro en 2021, muchas personas me decían, oye, tiene un buen sentido del humor el libro, pero no creo que la gente quiera sancionar fuerte a los demás. Yo no creo que los políticos aprovechen de las redes sociales. La gente es más inteligente que los políticos. Pues ahora tenemos en América Latina a Bukele. Es el mejor ejemplo de que la sociedad democráticamente está dispuesta a tener medidas autoritarias, a ver cómo los estigmas sociales se imprimen contra las personas con tal de tener seguridad. A 3 años de haber escrito mi libro, no me retracto absolutamente de nada, siempre hasta compruebo mis hipótesis. Ahora que vemos a Bukele como presidente, que es el presidente de mayor legitimidad en América Latina, que vemos que los siguientes candidatos a la presidencia de los países latinoamericanos van a tener también el discurso de la seguridad. A la gente no le interesan las garantías de las personas consideradas delincuentes. A las personas les interesan que estén en la cárcel o muertos. Ese discurso también Milei lo va a usar. Ese discurso también, cuando vuelva a la derecha a Chile, también lo va a utilizar. Porque en Chile ahora el problema son los venezolanos. Siempre hay que crear un enemigo. El populismo no puede funcionar sin enemigos. El enemigo muchas veces es el joven pobre, muchas veces el migrante, muchas veces la persona gay, lesbiana. El populismo siempre crea una imagen de un delincuente. En México tenemos muchísimas personas pobres. Es un país muy grande y desigual. Los jóvenes pobres son el miedo de la clase media. Sobre todo ahora que tenemos un proceso de gentrificación donde hay muchas personas americanas viviendo en la Ciudad de México. Esas personas que traen dólares a México van a querer seguridad. El Estado va a darle seguridad a cualquier costo. Y eso va a implicar también criminalizar a jóvenes pobres. Los políticos aprovechan esto. Y ahora, los jueces. Cuando tú eres juez en materia penal, Vladimir, y el acusado es una persona acusada de un delito muy sensible, acoso, violencia sexual, feminicidio. ¿Qué va a pasar cuando el juez empieza a ver los periódicos en la mañana y vea sobre su caso y vea que están diciendo que él es una persona corrupta si no condena a la persona? Que empiecen a investigarlo. Muchos jueces van a tener miedo a las redes sociales. Van a decir, mejor condeno y obtengo legitimidad social. No condeno y la sociedad me va a empezar a linchar. Como jueces van a empezar a tener miedo de no caer en esto. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo los jueces, precisamente ante legislaciones cada vez más autoritarias y una sociedad punitiva y unos medios de comunicación amarillistas, ¿qué opción va a tener? Más que Sí, condenar. es una situación que usted menciona, ¿verdad? De cómo de alguna manera los jueces, que son los que deben de garantizar el Estado de Derecho, son los que en muchos casos, porque sabemos que hay jueces que quizá no ceden ante ese discurso, terminan de alguna manera por ver esas redes sociales y influenciarse de la misma y tomar una decisión al margen de lo que establecen las garantías de los ciudadanos. Y una situación lamentable que se dé en el caso de los jueces. Pero acá en República Dominicana hay casos, lo sabemos, ¿verdad? Porque duramos años o tenemos años ejerciendo. Hay casos en los cuales si esos jueces de alguna manera no ceden a ese reclamo de corte populista, pudieran tener inclusive hasta repercusiones hacia su persona. Porque a veces inclusive hasta lo trasladan. Bueno, hiciste determinadas cosas, descargaste, dictaste sentencia absolutoria ante tal caso, entonces ya vemos que te vamos a trasladar de lo penal a lo laboral, porque vemos que tú eres una persona que no sanciona. Y fíjese cómo institucionalmente, que es lo que preocupa, se ha asumido esa posición. Y por supuesto, eso es desconocer lo que son garantías de los ciudadanos y es un impacto nefasto para la construcción
de un Estado social y democrático de derecho, que es lo que de alguna manera podría permitir tener resultados tangibles para la construcción de una mejor sociedad. Así es, Vladimir. Y hay un fenómeno interesante ahorita que mencionabas esto de los jueces. El populismo punitivo es muy difícil de combatir a diferencia de otras formas de populismo, porque incluso se aprovecha de las causas políticamente correctas. O sea, las causas socialmente aceptables actualmente son aprovechadas por el discurso punitivo. Pienso, por ejemplo, los temas sobre feminismo. Hay un sector fuerte del feminismo que se ha asociado al punitivismo. Ahora en las universidades, por ejemplo, han habido casos históricos de acoso en las universidades terribles. Siempre lo digo, casos terribles en los cuales los hombres tenían un poder enorme respecto a las mujeres. Eran totalmente intocables. Sí, pero ahora con esta nueva sensibilidad, cuando están las comisiones en las universidades de género, que un profesor que no es el poderoso o no es el amigo del grupo de poder es acusado, ese profesor es expulsado y sin un debido proceso. ¿Por qué? Porque quedas mejor tú condenando que investigando bien el delito. Ese es uno de los grandes problemas que hay. Es más fácil condenar que absolver ahora, porque quedas bien. Igual, si yo tengo un delito como juez de una persona que se acusa de maltrato animal y ya tengo los grupos proanimalistas afuera, va a haber una presión para condenar. Y esa presión va a ser muy fuerte. Si yo tengo un delito sexual y ya se circuló, como pasó en México, un video donde el juez hace preguntas, me parece, polémicas, por no decir insensibles, la sociedad va a tener tanto enojo que la sociedad va a buscar la primera manera de destruir la imagen del juez. ¿Por qué? Porque también el juez a veces apela al principio de legalidad y no sabe comunicar su sentencia en la esfera pública. Las personas no van a querer escuchar de garantías ni de Estado social y democrático de derecho. Las personas quieren que ningún delincuente salga libre. Ese es el gran problema que tenemos con las redes sociales, que ahora potencian nuestra furia. Digo, yo también veo un video de un tipo golpeando a un animal y me enojo muchísimo. Ya después del enojo digo, oye, también tiene garantías, tiene que haber un debido proceso. Claro, con el video es obvio qué podemos decir, pero en ocasiones no tenemos eso, solamente tenemos las sospechas. Ese es el gran problema que tiene el populismo penal. Basta la sospecha para destruir la imagen de una persona. Y eso a mí lo que me preocupa es que en esta sociedad moralista, donde hasta el más mínimo error puede llevar a que a mí como profesor me cancelen, a ti como profesor te cancelen, o linchen a otra persona en la esfera pública, o maten a una persona considerada delincuente, todos podemos ser acusados de algo. Todos. Ese es el gran problema que veo con el populismo penal. Que muchas personas no se pueden reflexionar que en algún momento ya pueden ser acusadas de algo que no hicieron y van a ser destruidas en su imagen. Sí, claro. Es que, y todo eso ocurre, sabe que acá hay estándares para la determinación de responsabilidad penal como suficiencia y certeza, que se desprenden acá en el artículo 338 del Código Procesal Penal, pero es que no hay que llegar ahí a juicio, no, eso es que se va construyendo desde que tan solo se comenta de que tú hiciste tal o cual cosa, ya de una vez te colocan una etiqueta, te crucifican y no te dan la oportunidad ni siquiera de tú poder referirte a lo que esas personas están diciendo. Y ante ese rumor, esa sospecha, ¿verdad? Lo triste y lamentable es que hay instituciones que ceden a eso. Volvemos a lo que anteriormente establecíamos. Y que sabiendo, porque en muchos países son formados y son preparados en escuelas de la judicatura en algunos casos, porque no solamente ellos, claro, inclusive los medios de comunicación ceden ante esa situación, porque tienen miedo, como usted refiere, de que de alguna manera tendrían un impacto negativo hacia estos, en todos los órdenes, porque es que te desplazan a los que toman la decisión, lo desplazan, los relegan a un segundo plano que no lo encuentra absolutamente nadie por ceder a esa situación. Claro, es un tema muy complicado porque
Las escuelas en México de la judicatura no preparan a los jueces en su confrontamiento con medios de comunicación. Y ahora pues las redes sociales y los medios de comunicación ejercen una influencia determinante. Es difícil discutir cuando la sociedad quiere mayores penas y de encima, maestro, usted es un legalista. No soy un legalista. Defiende el principio de legalidad, de certeza jurídica. Y ese principio se defiende porque tú nunca sabes cuándo vas a estar del otro lado. Pero el problema es que las mismas redes sociales, los influencers, han denigrado al derecho. El influencer le muestra a las personas que hay impunidad en todo. Claro, yo como sociedad que no me dedico al derecho, voy a querer penas mayores para todo. Voy a intentar resolver esto con penas mayores o simplemente linchando a la persona. Ese es el gran problema, que no es tan fácil solucionar esto. Las judicaturas tendrían que educar a los jueces también, formarlos en temas de comunicación, a saber comunicar la sentencia de una manera adecuada. Como sociedad deberíamos dejar de ser racistas y clasistas porque los jóvenes delincuentes siempre parten de un estigma previo. Son profecías autorrealizadas, diría Robert Merton. El joven pobre que no tiene recursos, pues ya la gente lo etiqueta de delincuente. Tenemos que luchar contra eso, pero es muy difícil en nuestra región que es extremadamente racista y clasista. Aquí en México ha habido experimentos de que los policías ven a un joven moreno corriendo y creen que es un delincuente. Ven a una chica blanca, rubia, corriendo con unos leggings y es una extranjera que viene a hacer deporte de alto rendimiento. No es lo mismo la forma en cómo se perciben a las personas. Tendríamos también, y esa es una opinión personal mía, que limitar los medios de comunicación. Pienso en limitar los medios de comunicación, sobre todo limitar las imágenes violentas que luego muchos periódicos amarillistas tienen. Son varias tareas pendientes las que se tiene que hacer. No es sencillo. Que los periodistas tengan un compromiso con la verdad. Pero tú y yo lo sabemos. Cuando una noticia genera morbo, la noticia se repite una y otra vez. Ahora que estuvimos en México hace unos días, se dio el caso de la niña Camila, que fue asesinada. El caso de la niña Camila, pues fue muy sonado porque, pues por desgracia, la niña Camila fue linchada, la persona acusada de esto, por el tema de las redes sociales. ¿Sí me explico? O sea, es muy complicado luchar contra esto. Sí, vamos bien. Sí. No sé si eso también pase en República Dominicana, el tema de los linchamientos, pero en México se dan linchamientos muy seguido. Se dan muy seguido los linchamientos porque Sí, los claro. linchamientos son una respuesta. Sí, una situación, claro, ha habido, ¿verdad? La comunidad se lanza, supuestamente, un individuo comete un hecho determinado, la comunidad se lanza, o sea, la comunidad, decenas, más de 50 personas, por ejemplo, van a la casa donde está ese sujeto y lo buscan, lo sacan y lo linchan. Eso se ha dado, sé que se da también en México y se ha dado en otras latitudes, ¿verdad? Y eso es también respuesta de lo que venimos hablando, pero también es respuesta de la poca confianza que existe en el sistema de justicia. Es decir, como ellos saben o creen que ese sistema de justicia no le va a dar respuesta, no lo va a procesar como debería de procesarlo, entonces ellos se toman la justicia en sus propias manos. Pero volviendo a lo que usted, Alejandro, establecía, también yo soy de criterio de que la independencia judicial, es decir, que los jueces puedan, independencia de los jueces a la hora de tomar decisiones, entendemos que es un elemento muy importante, porque si ellos saben que van a tomar una decisión y que van de alguna manera a no ser irrespetados o a no recibir limitaciones o interferencias en el ejercicio de los jueces, yo creo que eso también es un elemento importante para poder desmontar de alguna manera esta práctica que es respuesta de ese discurso penal moderno. Ejemplo, tengo a un ciudadano, soy juez,
tengo un ciudadano enfrente que sin ningún tipo de prueba me están diciendo que mató a 50 personas. Bueno, pero yo sé que los estándares establecidos indican que para poder condenarlo debe de haber pruebas suficientes y certeza y suficiente en las pruebas, pero a mí no me importa lo que dice la comunidad, yo lo voy a descargar, porque el derecho me dice a mí, los instrumentos internacionales me dicen a mí, que debe de haber pruebas contundentes. No la hay, entonces lo voy a descargar, sin importar, porque sé que si lo hago, no me van a hacer nada. Pero claro, no es que el juez va a hacer lo que le da la gana, no estoy planteando eso, sino que el juez va a hacer lo que la Constitución establece. Así es, así es. Ya para finalizar, Alejandro, nos gustaría escuchar de usted, que ya fue dada esta pregunta que le voy a hacer, y ya usted le dio respuesta a través de su libro. ¿Cuál es la forma para usted más efectiva de desmontar este discurso penal moderno que se ha construido, que lo que busca es, de alguna manera, legitimar, justificar esas penas, sanciones severas, que es también, de alguna manera, no reconocer las garantías de los ciudadanos? Que no reconocer esas garantías judiciales de los ciudadanos es, de alguna manera, colocarnos a nosotros mismos en un estado de indefensión y de peligro. Sí. Porque cualquier ciudadano, saliendo de su casa, saliendo del aula, saliendo del colegio, después de dejar a su hijo, puede de una vez, porque un sujeto en un medio de comunicación se inventó tal o cual cosa, lo pueden agarrar, tirar al piso, ponerle unas esposas, meterlo en una camioneta, luego entrarlo a un destacamento. Eso es peligroso. Y quisiéramos ver cómo podríamos revertir esta situación. Varias estrategias hay, muy difíciles de conseguir en América Latina. En primer lugar, el punto de arranque, el populismo punitivo se nutre de los miedos que tenemos al delito y de los miedos de que este delito no solamente sea cometido, sino también sea impune. Por eso, precisamente, las penas suben, aunque sean simbólicamente suben. El primer punto de arranque es la efectividad del sistema jurídico. Aumentar la efectividad. ¿Esto qué implica? Preparar mejor a las fiscalías. Ese es un punto esencial. Las fiscalías tienen que prepararse mejor. Un segundo punto, no se trata solamente de efectividad, porque alguien puede decir, estoy metiendo a 1,000 personas a la cárcel, ¿soy efectivo? No. Una efectividad apegada a la seguridad jurídica de las personas acusadas. No se trata de, porque por eso Bukele, por eso mismo Bukele va a tener la legitimidad que tiene, porque él dice, yo soy efectivo contra el delito. No, se trata de una efectividad dentro de un Estado de Derecho, lo cual ya cambia lo que Bukele está haciendo. Esto también tiene que generar confianza en la sociedad. Es decir, estamos hablando de efectividad, sí, de una efectividad apegada al principio de legalidad. Y después de esto, tiene que haber una confianza en los ciudadanos de que los delitos se van a perseguir y sancionar, pero de una forma racional. Ese es el gran problema que tienen las instituciones. Las instituciones también tienen que contrarrestar a los influencers y todo en las redes sociales. Perdonen, pero yo sí creo que el Poder Judicial también tiene que entrar al debate en las redes sociales. No puede mantenerse en su torre de marfil porque precisamente la sociedad ya está cansada de los discursos de torres de marfil. Tiene que explicar por qué esa persona la sancionó, cuáles fueron las pruebas suficientes. ¿Para qué? Para que como ciudadano ya esté convencido de que si esa persona es sancionada es porque realmente cometió un delito. De otra manera, pues vamos a seguir teniendo estas pulsiones vengativas en la sociedad y no vamos a poder cambiarlo. Yo siempre le he dicho, a mayor impunidad, mayor es el discurso punitivista. Mientras tengamos un sistema más eficaz, efectivo, el discurso punitivo va a empezar a nutrirse menos. Obviamente en El Salvador la gente ya estaba desesperada, Vladimir, ya estaba desesperada. Tenía tal desesperación que dijo, yo la verdad voto por este tipo. ¿Por qué? Y voy a seguir con él, porque ahora sí, la percepción es que Salvador es un país seguro. Claro, y la situación con la Mara Salvatrucha, un problema de hace décadas, realmente tenía consternada a toda la comunidad, no solamente a ese pueblo,
sino a toda la comunidad y la gente no veía cómo darle respuesta a esa situación de la Mara Salvatrucha. Pero es que, e inclusive hasta muchos abogados y personas que más o menos tienen cierto dominio sobre estos temas, terminan a veces hasta justificando eso que está haciendo Bukele. Hay que ser muy cuidadoso con lo que está ocurriendo en ese país, que inclusive todo aparenta que inicia supuestamente contra la Mara Salvatrucha, pero también se ha ido extendiendo, porque ahí está también el peligro. Así es, así es. Sí, el gran problema con la Mara Salvatrucha es que, como tú bien lo mencionas, era un problema de décadas. Un problema de décadas que nadie quería afrontar. ¿Qué hizo Bukele? Yo lo voy a afrontar de una manera directa, y al final de cuentas lo que le importa a Bukele es la percepción social, no le importan las garantías de las personas, pero la percepción social es muy importante, no hay que subestimarla. Eso es lo que muchas veces se subestima. A veces, y eso va a sonar muy feo lo que estoy diciendo, pero los políticos son más inteligentes que los académicos. A veces los académicos hacemos nuestras torres de marfil académicas, creamos nuestras ideas abstractas y no nos damos cuenta que los políticos están viendo las redes sociales, saben lo que la gente quiere, y como académicos no estamos atacando eso. Yo por eso cuando escribo este libro es eso, es atacar un discurso que se ha insertado en las mentes de las personas y que es muy difícil cambiárselos, muy difícil. ¿Por qué? Las personas están convencidas de que la sociedad en la que vivimos en América Latina es una sociedad profundamente violenta y que tiene que haber una respuesta igualmente violenta al combate al delito. El presidente de México, antes de llegar a la presidencia, decía: yo quiero darle abrazos, no balazos a las personas. Este discurso suena muy bien retóricamente. Ahora tenemos una Guardia Nacional, que es una policía militar, y que la policía militar está haciendo bien muchas cosas en América Latina. Los políticos saben ciertas cosas, saben más que los académicos en ese sentido. Los académicos tenemos que contrarrestar estos discursos punitivos. ¿Y cómo? Poniendo los pies en la tierra. No podemos seguir hablando en abstracto sobre el delito y el crimen. Buena parte de la criminología crítica, de origen italiano, hacía una crítica tan radical al sistema que era incapaz de ofrecer una propuesta. Ese fue uno de los grandes problemas para mí que tenía la criminología mediática, la criminología crítica. Era como, si todo está mal el tema capitalista. No se trata de cerrarte a un mundo abstracto o una utopía. Se trata de resolver los problemas que aquí y ahora hay en torno al delito. Ese es el gran problema que tenemos. Ya para finalizar, Alejandro Nava Tovar, quisiéramos en unos cuantos minutos escuchar de usted cómo podríamos desmontar este discurso penal moderno y las consecuencias que tiene en nuestras sociedades. Yo lo que creo que puede contribuir a desmontar esta narrativa es aumentando la efectividad del derecho. La efectividad del derecho es importante porque también eso juega con la percepción de que el derecho no hace nada. Tenemos que crear una narrativa en la cual esté basada, obviamente, en la efectividad del derecho, pero que se le explique a la sociedad que sí se están haciendo cambios en la sociedad. Ahora, esta efectividad por sí sola no es suficiente. Esta efectividad tiene que ir asociada a un criterio de defensa en todo momento de la certeza jurídica. La certeza jurídica es importante para las personas que son acusadas de delitos. Porque si solamente pensamos en la efectividad, sería como la propuesta tipo Bukele. No, tiene que ser una propuesta contenida de efectividad en el Estado de Derecho. Y a partir de ello, generar confianza en la sociedad, hacerle ver a la sociedad que las cosas se están haciendo bien. Comunicarle a la sociedad. Hay que luchar contra el discurso de los influencers que hay. El Poder Judicial también tiene que decir: liberamos a esta persona por estas razones. Esta persona fue condenada por estas razones. Tenemos que dar ese contrafuego a los discursos represores que están teniendo mucha fuerza actualmente. Es lo que se tiene que hacer. O sea, ¿cómo luchar contra el desmantelar esta narrativa? Creando otra narrativa. La narrativa de que las cosas se están haciendo bien y que haya un respaldo fáctico. Miren, estas personas fueron condenadas por esto. Esta persona salió libre por esto. Hacerle saber a la sociedad con un lenguaje humano qué es lo que estamos tomando.
para que la sociedad también entienda la importancia de los procedimientos penales en esas cuestiones. Claro, claro, gracias nuevamente, Alejandro Nava Tovar, por concedernos esta entrevista, y entendemos que es fundamental para poder darle respuesta a las consecuencias que se generan de este discurso penal moderno. Gracias nuevamente, esperamos verle pronto por acá. Un abrazo, gracias por concedernos la entrevista. Muchas gracias, Vladimir, gracias por la invitación. Está bien, pase buenas.